permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:36. Los periodistas, entiendo, en nuestro día a propósito, y deben estar los queridos compañeros, entiendo que van a salir con una cámara directa. Me gustaría que lo enfoque al monitor de televisión. O sea, ubíqueme a la cadena Teleamazonas con nuestra televisión digital este momento. Me harían un gran bien si logramos aquello, pero permítanme saludar muy entusiastamente. Nos honra con su compañía, digo una vez más, Santiago Nieto, el director continental de Informe Confidencial. Ustedes tienen ahora una performance y una cobertura de clientes en el marco de toda la especialidad que se ha esparcido por el hemisferio americano, debido fundamentalmente a la gran cantidad y calidad de los trabajos que ustedes han realizado en los últimos meses, Santiago. A nombre de todos los periodistas que estamos cumpliendo nuestro día clásico con la figura de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, nuestro líder nacional, nuestro espejo, nuestro referente, la felicitación más calurosa para Informe Confidencial. Informe Confidencial acaba de obtener el triunfo del presidente Macri en la nación argentina. Imagínense ustedes una potencia como Argentina, con un marco de referencia cargada de dificultades, de confusión social y política, con fuerzas y grupos de presión que tardaríamos mucho en explicar lo que es Argentina en el campo político, y especialmente después de un gobierno medio parecido, o parecido íntegramente, han tenido que librar una batalla muy desigual. Los amigos del presidente Macri, quien debe haber manifestado palabras elogiosas, especialmente a Jaime y a Santiago, por el éxito alcanzado en el asesoramiento a un candidato que naturalmente supo cumplir a cabalidad, fue extremadamente disciplinado y creyó en ustedes. Esto es bueno, inclusive, para que escuchen nuestros jóvenes. Los jóvenes ecuatorianos y las empresas ecuatorianas y el pensamiento vivo de ilustres ecuatorianos que tienen que luchar en el exterior por la bandera nacional en primer lugar,
por sacar adelante una empresa que en un momento dado tuvo la oportunidad, como ha tenido en otras circunstancias, en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Brasil, en toda la América Latina, la América Andina, en todas partes de este continente, y por eso es el presidente o el director continental de Informe Confidencial el que está saludándoles a partir de este momento, el señor Santiago Nieto, para que nos cuente todo lo que ocurrió durante la última década, que conocieron ni siquiera un gobernador, ni siquiera un alcalde de Buenos Aires. Conocieron a un hombre que quería hacer algo en política. Tengo la idea de que Jaime prácticamente le configuró como un cuadro argentino que, miren, después de 10 años de bregar, de luchar con talento, aprovechando también sus dotes, no solamente de intelectualidad, su preparación, sus condiciones sociales, aprovechando lo más fuerte de él, el carisma que en Argentina es muy difícil introducirlo, porque allá la sociedad se polariza por completo y dicen, no hay mitades, o este es del pueblo o este es de la oligarquía, así dividen. Aquí hay otro tipo de consideraciones un poco más realistas, digamos, pero no dejan de ser nuestros pueblos más o menos de esos perfiles. Así es que con el cálido augurio porque Informe Confidencial siga adelante con esta base tan genial que ustedes han conseguido de elevar a la primera magistratura de la nación argentina al señor presidente Macri, un éxito fantástico que el propio Macri reconoció así en todas las agencias de noticias del mundo, no solamente de América. ¿Cómo se han sentido, cómo han venido valorando, digamos, estos 10 años de entusiasta entrega a la causa de Macri, mi querido y extrañado Santiago? Sí, hemos echado de menos la presencia, pero fueron prácticamente a hacer residencia total en los últimos 2 años en Argentina, en Buenos Aires, su capital. Santiago, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Gonzalo, por sus palabras. Primero quiero desearle un feliz año a usted, que el 2016 sea lleno de éxitos, de logros, lo mismo que todo el equipo de Radio Democracia. Gracias, Santiago. Que cumplen una labor muy reconocida en la sociedad. Creo que periodismo de esta naturaleza da la posibilidad de transparentar los procesos que vive un país. Es el caso de Radio Democracia. Muchas gracias por eso. Valoro mucho la invitación que usted me hace. Usted sabe, siempre dispuesto a poder conversar con nuestros amigos radioescuchas, que también a ellos se debe el trabajo que uno hace. A todos los amigos que nos están escuchando también feliz año. Bueno, han sido unos 10 años de mucho trabajo. Jaime Durán, mi socio, prácticamente ha pasado bastante más tiempo allá que acá en el Ecuador. Y lo interesante fue que hace 10 años, en el 2005, cuando viajamos por primera vez a la Argentina, nos encontramos con un proyecto absolutamente nuevo. Un líder, como es la talla de Mauricio Macri, que no tenía las viejas taras de la política tradicional. Era una persona que no venía de los liberales, no venía del radicalismo, no venía del peronismo, y por lo tanto tenía la posibilidad de expandir su mente, sus horizontes, para poder observar otro tipo de visiones, sin estar atado
a una ideología y poder con eso crecer. Creo que es una persona absolutamente capaz, maravillosa, y que ha traído en este momento, después de las primeras acciones, ha traído mucha esperanza al pueblo argentino. Así es. Todas las acusaciones que le hacían. Y el mercado político para Jaime y para Santiago era un mercado político totalmente desconocido hace 10 años, o por el contrario, de lo que yo he leído en las obras que también han coparticipado, ustedes siempre le tienen en la punta de la lengua a Buenos Aires y a Argentina, obviamente. Claro, Argentina primero tiene un proceso muy interesante dentro de la política, como es el fenómeno del peronismo. Un fenómeno muy particular de la política en todo el continente, que no se compara a un PRI, de México, ni a un velasquismo de acá, tiene otros componentes. O al partido de Alan García del Perú, ¿no? Tiene unos componentes muy particulares, y más allá de que Jaime Durán vivió en Argentina, él estudió allá. Recordemos que cuando comienza a hacerse investigación de opinión pública en el país, Jaime viene con la novedad traída del Instituto Bariloche, donde él hizo su posgrado, y lo hizo sobre sociología cuantitativa, en ese momento, algo que no existía en Latinoamérica, porque estaba la sociología más orientada hacia aprender lo que es la teoría política clásica, es decir, las ideologías, etcétera. Entonces Jaime vino con la novedad de medir cosas que la gente pensaba. Entonces fue pionero en eso, y por eso, digamos, su acercamiento, hombre estudioso como es Durán, habiendo vivido ahí, uno de los apegos hacia la Argentina. Yo ya me incorporé más tarde, pero claro, es un país fabuloso, sensacional, y gigante. Claro, gigante, lindo, ¿no? Creo que es mi segunda patria. México también fue una experiencia muy válida para nosotros, que nos ayudó a acercarnos a la Argentina ya con logros profesionales realizados, digamos, que se podían ver. Ustedes fueron de aquí a México, ¿no? Hemos trabajado mucho. Pero digo, casi fue la primera escala a México, o hubo otras experiencias más vecinas. Claro, o sea, hemos tenido, yo cuando tenía, mi primer trabajo en el exterior lo hice cuando tenía 23 años, y lo hice yendo hacia Centroamérica. Fue mi primera salida, lo hicimos con alguno de los consultores en ese tiempo que trabajaba aquí en Ecuador, que era Mario Elgarresta, claro, hace muchísimos años. Sí. Y eso es un trabajo de 25 años, el que nos ha permitido poco a poco ir avanzando hasta tener esta posibilidad, esta oportunidad de participar en un proyecto completamente nuevo, con un candidato que representa a los valores de los actuales electores, que, como decía, no tiene los problemas ideológicos que tiene la mayoría de los políticos tradicionales, que piensan como se pensaba en la segunda mitad del siglo XX, y eso ayudó a que haya una comunicación adecuada de los conceptos, de los beneficios que quería traer Mauricio Macri al conjunto de la población argentina. Rodeado de gente muy joven, Marcos Peña, ahora que es jefe de gabinete del presidente de la República, un muchacho joven de 38 años. Un joven. Claro, casi la mayoría son funcionarios que están especialmente en el Palacio de la Casa Rosada. Claro. En la Casa Rosada, perdón. Iba a la residencia, yo. Pero ahí está Pratgay, que fue una buena señal para la economía. El que Mauricio Macri haya tenido la apertura de incluso conociendo, porque en todas partes hay gente valiosa, reconociendo el valor de figuras que en algún momento estuvieron vinculadas al kirchnerismo desde el área técnica, también fueron atraídas hacia el gobierno, pensando que en el bienestar de todos los argentinos. Esperemos que estos 4 años pueda la Argentina crecer con tanta riqueza que tiene y dar un ejemplo hacia Latinoamérica de crecimiento, prosperidad, confianza, que es lo que falta. ¿De qué manera se dio la amistad entre Jaime y Macri? A ver, como ustedes saben, nosotros somos parte del cuerpo docente de la George Washington University, y en una de las conferencias que estábamos dando en el 2004, 2003, en Washington, fue parte del equipo de Mauricio Macri a escucharnos.
ellos ya habían pasado por algunas asesorías, sobre todo de consultores norteamericanos, y sin éxito, habiendo tenido un fracaso en el 2003 en su primera presentación en la política, estaban buscando, como ellos lo han dicho, a consultores que, conociendo a Argentina, tengan un prestigio internacional y sean potentes. Y nos conocimos en Washington, y ahí fue el primer acercamiento, y bueno, ya después fuimos, visitamos, conocimos al equipo, un equipo, como digo, sensacional, un liderazgo de Mauricio bastante particular, de los que no se ven no hemos visto en tantos años de trabajo, y bueno, el resultado, una campaña muy potente, un éxito extraordinario, y ojalá, como digo, vientos favorables para que la Argentina crezca. Él pertenece a un grupo empresarial muy significativo, pero él ha hecho su vida en solitario. Digo en solitario porque ha tenido una empatía con su familia, como es obvio, con su señor padre, como es obvio, pero a él le ha gustado librar batallas a su antojo y en forma unipersonal, digamos. Eso es lo que yo he leído de Mauricio Macri. Sí, yo creo que el gran reto fue puesto por su padre, sí. quien de alguna manera le dijo, a ver si es que puedes hacer algo. Y por eso es que se ha puesto esos retos en la vida. Creo que el éxito que tuvo en un club deportivo como fue el Boca Juniors. Claro, fue presidente de ese club, ¿no? 17 campeonatos internacionales. Nada más que Boca Juniors. Y creo que ese éxito, desde su forma de armar equipos, su forma de preparar proyectos, creo que le prendió él es muy humano. Y yo digo, eso es a ver, creo que el ejercicio en la política le ha ido cada vez sensibilizando más. Si nosotros vemos al primer Mauricio Macri del 2005, sus primeras participaciones públicas, al que se presentó en la campaña electoral, él ha tenido una evolución humana producto de su actividad política, que viene por su cercanía a la gente, por el retorno que le da a la gente frente a las acciones que ha hecho, y eso le ha sido gratificante y aleccionador. Creo que es una persona, como decía al principio, lo suficientemente abierta de mente como para ir captando esa entrada de información que le daba a la ciudadanía y poder responder a esas necesidades de una forma mucho más cálida. ¿Habría sido el éxito tan contundente como el de ahora si es que vivía el presidente Kirchner? Yo creo, recordemos dos eventos importantes. Cuando en el 2009 aparece un candidato que va de la mano del PRO. El PRO es el partido de Mauricio Macri. Y ¿Que rezan las siglas? Propuesta Republicana. Y aparece un candidato completamente desconocido en ese momento, que era Francisco de Narváez, un hombre también con mucho dinero. Él fue dueño de Casa Tía en la Argentina, y en el 2009 Francisco de Narváez, un señor completamente desconocido, les gana en la provincia de Buenos Aires a una lista de diputados presentados por el Frente para la Victoria, que estaba encabezada por Néstor Kirchner. Segundo estaba Daniel Scioli, y tercero en la lista estaba Sergio Massa. Estamos hablando de dos ex candidatos presidenciales, actualmente dos ex candidatos presidenciales y un ex presidente de la República, con la misma metodología de investigar, plantearse estrategia que hemos planteado desde la consultoría. Francisco Narváez le ganó en ese momento a Néstor Kirchner. O sea, ya hubo una primera aproximación, digamos, al poder. Cuando muere Néstor Kirchner, es que se impulsa la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, que fue bastante cerca de una elección presidencial, y eso le dio mucha diada, sí, mucho valor agregado. Claro, y si uno ve, es impresionante las cifras. Después de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, las cifras de Cristina Fernández suben en como 30 puntos en sus cifras favorables. Entonces, creo que
más allá de lo que hubiese pasado o no, creo que el proyecto en sí, el proyecto que presentaba el Frente para la Victoria hacia los ciudadanos argentinos ya se agotó. ¿Por qué? Porque no tenía resultados que les beneficiaba o resultados que hacía que el entorno, su vida cotidiana, sea mejor o cumpla las expectativas que tenía. Qué interesante. Bueno, y que quería molestar también por el lado de lo que pasó después del éxito electoral. Llegó acá una fotografía donde estaban los cuatro. En la mitad estaba obviamente Macri y el presidente electo, una sonrisa de agradecimiento impresionante del candidato, que es de fácil reír, y un gran bailador, ¿no? Es un gran bailador. Yo decía, esto, si quieres bailar, baila, no te detengas, debe haberle dicho, decía yo entre mí. Debía haberle dicho, Jaime, que es tan dado a estas cosas, que son unas contribuciones que pegan en la gente fantásticamente, ¿no? Claro, lo que se trata es de la espontaneidad. Mauricio en sí mismo es espontáneo. Sí. Es una persona que se ha soltado, como decía, por esta experiencia que ha tenido. Y creo que, como todo en la vida, en una campaña electoral, en una elección, usted puede tener la mejor estrategia, puede tener los mejores consultores, pero lo único que importa es el candidato. Uh-huh. Y eso yo me gustaría dejar bastante claro, porque no es que los consultores, no es que hacen las cosas, se necesita de una personalidad, un liderazgo, una aproximación un a la gente. 80% de la campaña. Porque el candidato es el mensaje. El candidato. Eso decía el maestro Joseph Napolitano. Uh-huh. El candidato es el mensaje. Y siendo así, él es el que tiene. Además, es quien decide si toma o no las sugerencias de su equipo. Uh-huh. Y yo creo que eso es bien importante. ¿Qué le gustó del candidato a Jaime y qué le gustó del candidato a Santiago? Y yo creo que es lo mismo, ¿no? Su forma de ser, su carácter. Escribimos en el 2005 con Jaime un libro que se llama Mujer, Sexualidad, Internet y Política. Y aquí lo presentamos. Que estuvo presentado en el Fondo de Cultura Económica. Y era interesante ver cómo la experiencia del trabajo hecho anteriormente, durante 18, 20 años de mediciones, era un grupo que venía a representar los valores de la nueva política en el continente. Creo que justamente el reto, esa visión histórica que tenía el equipo de Mauricio Macri, con Marcos Peña a su lado, Horacio Rodríguez Larreta, que ahora es jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti y bastantes más, gente valiosa. Y esa forma de ver la política, esa forma de aproximarse a la práctica política, creo que fue algo que tanto a Jaime como quien habla nos atrajo mucho como un proyecto político. Y claro, siendo 10 años, ya a esta altura de la vida, como un proyecto profesional, un reto interesante y dejar un aporte, ¿no? De alguna manera al trabajo que uno hace. Me siento quisiera sentirme en la orilla, apenas abajo del éxito de ustedes, porque en mis años de profesión, Jaime y usted, Santiago, han sido también mis amigos que han concurrido a graficar mis iniciativas periodísticas, y hemos estado siempre con buen ánimo de mutua colaboración, y también a veces hemos estado un poco separados por las misiones que ustedes han tenido que cumplir. Son desafíos a veces distintos, pero no cosa mayor. El asunto es que este momento estamos en el Ecuador. Usted acaba de ser testigo de una lectura de las cosas tal como están en este momento, complicadísimas en materia económica. Y el presidente de la República, entiendo, se debate entre
lo ideológico y lo técnico, lo necesario, lo indispensable. Nosotros hemos hecho lo que corresponde hacer, transparentar lo que realmente está ocurriendo, y gracias a una entrevista fantástica de un gratísimo colega y amigo, Marlon Puertas, que está trabajando él también con una empresa que la denomina Focus entre las ciudades de Quito y Guayaquil. Él tiene una residencia firme en el puerto principal, pero viene también a visitarnos. Entonces, esta entrevista permite ver que el año 2015 ya no va a ser el año oscuro que escribía Lolo Echeverría hace contados días. Pero claro, él lo tomaba al 2015 como el lado oscuro por el nivel de corrupción que está predominando lamentablemente en nuestro país político, en nuestro país presidencialista o burocrático, o como quiera llamarse. El asunto es que han surgido una cantidad de nombres. Ya estaba casi posicionado, diría yo, Guillermo Lasso, ya intervino en una primera elección. Otros se han retirado del lado del presidente Correa, como es el caso de Ramiro González, y han fundado un partido de nombre Avanza, diciendo de antemano: yo soy el líder y también seré el candidato a la presidencia de la República. Entiendo que así ocurre. Hay un partido, uno de los más ortodoxos, que es el Partido Social Cristiano, con una sede que no ha cambiado, una sede fuerte, una capital, ¿no es cierto?, un epicentro que es la ciudad de Guayaquil, que es el Partido Social Cristiano. Y hay un empujón a la piscina y el otro que se resiste. Me refiero al candidato que podría y tendría posibilidades de arribar a la primera magistratura si Quito entiende a Jaime Nebot, por ejemplo, ¿no? Digo si Quito entiende. Si no le quiere entender o atender, estamos fritos, digamos, desde el lado de los social cristianos. Y después sí hay una gran cantidad de nombres. Ahí la figura complicadísima la situación, hasta en eso, del presidente Correa, porque hay una figura femenina que quiere ser, y para no estar por las ramas, creo que hay una buena fracción de simpatizantes del actual presidente de la Asamblea, y ella también creo que está muy interesada, por no decir gustosísima, de hacerse del encargo. El presidente confía en el señor vicepresidente, lo cree como el hombre ideal para sucederle. A ellos le llaman algunos analistas el ungido. El ungido es efectivamente él, aunque también, palabras menos, palabras más, la dama también debe haber recibido algún tipo de ofrecimiento y hasta comprometimiento, porque de lo contrario no estaría haciendo esos primeros respiros de campañera en las filas de Alianza País. Aquí vienen una larga lista, pero comienzo por Dalo Bucaram. Dalo Bucaram quiere, tomándose el nombre de su padre, que es de él, con gusto del padre, así lo ha bautizado, tomándose el partido, lo que sobra, o todavía esas huestes que deben estar ya por los 80 años, ¿no? Le siguen manifestando Abdalá,
y recordando al cuy que se mandó en la administración y en la ciudad de Lima, no, era en Cusco era, ¿no? Que fue invitado a un banquete extremadamente criollo. Y entonces de bandido, digo yo, pues no como decimos acá con todo respeto al preso, el señor Fujimori le mandó un cuy y era de ver cómo se devoró este animalito tan ecuatoriano, el señor Abdalá Bucaram, que era presidente de la República. Hay otros. Entonces, lo que mencionan de Dalo es que va a ser los que hacen, suman, y le sirve al otro para reducir la potencialidad del otro. Chimbador es la palabra en ecuatoriano. Ustedes no la conocen. Chimbador. Debe haber una enciclopedia, y de hecho debe haber. Y miren, la enciclopedia del expresidente Borja debe tener o contener esta palabra. Sería fantástico tenerla acá. A ver cómo le ha descrito es el papel de chimbador. Ok. Asoman también figuras, no creo que el señor Atariguán esté, más bien el señor hijo de Jaime Hurtado. ¿Cómo se llama el doctor? El doctor Lenin Hurtado. Personaje para ese partido, sí. Hay también el interés del ex fiscal general, el señor doctor Washington Pesantes, que ha inaugurado un partido que se llama Movimiento Unión Ecuatoriana. O sea, la aspiración de él es de que sean muchos ecuatorianos los que le acompañen, aparte de su familia, ¿no? Aparte de su familia y sus amigos. Y en el pueblo de donde procede, creo que también tiene una gran popularidad. No creo que es ese. ¿Chimbo? No creo que llegue a Chimbador, no. Si es Chimbo, sí hay esa población, sí. Luego, la doctora Lourdes Tibán, los hermanos Lucio Gutiérrez y Gilmar. El señor alcalde de Quito bien ha hecho en decir clara y nítidamente, hacía falta que él, me parece que ayer que ha estado en medios combinados de radio y televisión, ha dicho muy claramente, yo no voy a ser de la partida, voy a cumplir con la ciudad. Yo le felicito por haber mencionado aquello. Y ese es un buen consejo que le ha dado su consultoría política. El doctor César Montúfar, del Movimiento Concertación. Sí, claro, si ustedes deciden, si el apoyo es importante, ahí estaré. Es fácil de decir estas cosas, el doctor Montúfar, con todo derecho, desde luego. No tengo más aquí, creo, pero la lista es extensísima, ¿no? Extensísima. Enrique Ayala Mora, respetable ciudadano de militancia socialista de largo trecho, ex rector de la Universidad Simón Bolívar, o lo que llamamos aquí en el Ecuador la Andina. Ex rector, fue diputado de la República y durante muchos años académico. No creo que Silvia Buendía ni Marta Roldós tengan esos planes, pero aquí le ha insertado el Expreso. Don Clever Jiménez, don Salvador Quispe, ya dije Lourdes Tibán y don Jorge Huamán. Muy bien, él fue presidente del Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Hay un candidato, sí, sobre firme,
Carlos Pérez Guatambel. Él sí, se menciona que es escritor, jurista, historiador, abogado, ecologista y músico, porque le han enseñado el saxo, creo que toca de última hora, no lo he visto ni en guitarra, pero ahora dice que es músico. Es el actual presidente de Coarrunari, organización base de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y créanme que la lista es mucho más extensa, Santiago, mil perdones, pero estoy recordándole a la población. ¿Y acaso yo no tengo derecho? ¿Y por qué no me mencionó? No me vine a la memoria. Yo quisiera darles a todos. Álvaro Noboa. Ese es infaltable, pues claro. Álvaro Noboa, Pontón, ya hizo sus primeros amagos de comparecencia ante el electorado nacional. Y en fin, así están las cosas. Usted nos puede comentar, no nada de cada uno, porque hay algunos que no se puede aportar nada más que lo que hemos conocido, ¿no? Pero Informe Confidencial tiene de alguna manera una óptica macro, un primer plano, digamos, de cuáles o de quiénes realmente estarían en condiciones de fusionando estructuras en los típicos acuerdos, participen en la próxima campaña, o le han dicho, tal vez como consultores que son ustedes, le han mencionado, mire, yo quiero llegar, un Lucio Gutiérrez le va a decir a Informe Confidencial, si es consultor de él, yo sí quiero repetir el intento. Bueno, esto ya queda a juicio de nuestro consultor invitado. ¿Qué nos puede contar usted? Usted estuvo en Buenos Aires, pero ha estado en contacto permanente con el país. Sin duda, yo siempre Ecuador será el equipo madre de la consultoría. Me olvidé de decir antes de comenzar con Ecuador que también tanto el equipo de Buenos Aires como el equipo de Quito, Informe Confidencial Quito, también trabajó muy duro en estos 10 años en la Argentina. Y una cosa que me parece bueno decirlo, y me parece a mí, me llena de orgullo por ser Jaime mi socio, fue nombrado Hombre del Año por la revista Noticias en la Argentina. Entonces es un gran honor, siendo una revista tan importante de la política. Voy a entrar a la parte de Ecuador. Yo creo que primero veamos qué es lo que necesita. Hay dos tipos de consideraciones que hay que tomar para entrar a la elección. La primera va a ser alguien que pueda levantar al país, una figura que cree certeza, transparencia, que tenga credibilidad, que dé seguridad política al país, que pueda atraer inversión, etcétera, porque el país necesita eso en este momento. Yo creo que un perfil que dé esos mensajes a la economía mundial para insertar al país dentro de la economía mundial es necesario, por lo que acabamos de oír, hombre como Mauricio Pozo, hombre tan inteligente, claro, su visión sobre la economía creo que nos ha ayudado a todos a entender, los que no somos economistas, algo de estos procesos que son un tanto complejos. Pero para llegar a la elección del 2017, vamos a ver qué pasa en el 2016. Si el presidente Rafael Correa tiene la habilidad suficiente para manejar o para remar en este tsunami, porque no es que es un mar agitado, es una ola muy grande que viene y va a entrar en tierra. Los 9 años del gobierno que ha tenido el presidente Rafael Correa, más bien han sido en un lago lleno de calma, con mucho dinero. No ha gobernado, no hemos visto al equipo del presidente Correa
y de Alianza País gobernar, digamos, en aguas turbulentas, que es mucho más complicado. Entonces, creo que en eso, este primer año, el 2016, será una prueba de fuego para Alianza País, para el mismo gobierno, en cabeza del presidente Rafael Correa, y de ahí, dependiendo de lo que pase en el 2016, la posibilidad de un candidato de Alianza País, que puede ser, usted había nombrado a alguien, Lenín Moreno, pero también está Glass. Usted había dicho la señora presidenta del Congreso, también está ella. La ahora doctora Rivadeneira, sí. Y también tenemos, creo yo, como es válido en cualquier tienda, en cualquier partido político, algunas otras figuras que creerán o pretenderán, como digo, válidamente, que pueden llegar a la presidencia. Pero es lo que está pasando en Alianza País. Hay varios nombres que están jugando, ninguno con la fuerza que tiene el presidente, o tuvo en su momento el presidente Rafael Correa, sobre todo para su reelección, más allá de Lenín Moreno, que sabemos que tiene una imagen muy alta de aceptación, que tampoco sabemos cómo se va a comportar la ciudadanía, teniendo esa imagen de Lenín Moreno frente a una candidatura. Porque cuando las buenas imágenes entran ya a jugar en la política, tienden a cambiar esas sensaciones de aceptación o rechazo de cada una de las figuras políticas. Eso sería el caso de Alianza País. Solamente un punto de Alianza País, a ver si se digna aclararnos. El horno de Quemazón va a actuar en forma idéntica con todos los candidatos, incluido al gran Lenín. Yo creo que eso ya depende del manejo de la campaña y del manejo de campaña de los adversarios. Le pongo el ejemplo en la Argentina, porque es un ejemplo claro. Daniel Scioli era la continuidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, candidato muy potente, con muy buena imagen, pero él tenía algo distinto, que no era las críticas que hacía la gente al kirchnerismo. Entonces le veía como parte del kirchnerismo, pero como también con algo de novedad y de ser un candidato nuevo. Bien, la misma dinámica de la campaña le atrapó a Scioli dentro de la continuidad y, por lo tanto, le contaminó los negativos del kirchnerismo a un candidato que era muy potente como era Daniel Scioli. Entonces, ahí está contestado. Puede pasar exactamente lo mismo. Sí. Pero es cómo se lleven las campañas, como digo yo. Vamos con el candidato Jaime Nebot. Ahora, Jaime Nebot, precandidato o mencionado, él no acepta. Exactamente, porque sí, mil perdones. Como será siempre digamos, el abogado Nebot, ubiquémosle como opción, ¿no? Opción social cristiana número 1. Y no sé si es que Jaime Nebot piensa o acepta, vamos en el supuesto de que acepte una candidatura, no sé si necesariamente vaya como un candidato del Partido Social Cristiano, porque no es suficiente. Por lo que usted decía, cómo entra a la sierra un candidato social cristiano que más bien tiene como referencia a un electorado de la costa. Entonces debería expandir un poco más en una alianza nacional, etcétera, o en una muestra de una candidatura más nacional. Jaime Nebot tiene varias ventajas, y es que ya ha tenido muchos gobiernos. Entonces, todas las cosas que le pueden acusar en una nueva campaña electoral ya se han discutido, por decirlo menos. En la última elección para la alcaldía, en su reelección a la alcaldía, vimos que ya se jugaron las últimas balas, digamos, negativas contra la imagen del candidato, del posible candidato Jaime Nebot. Pero yo lo veo con mucha potencia. ¿Por qué? Porque más allá de que tenga bajo agrada en la sierra, principalmente en Quito, los electores no solo votan porque quieren o no quieren, también los electores muchas veces votan por un voto pragmático. Es decir,
Si el Ecuador está en problemas, la imagen de Jaime Nebot puede ser muy potente como solucionador. Es decir, una persona que tiene la capacidad de llevar el barco a un puerto y para salir sano. Un puerto firme. Exactamente. Sí. Entonces, eso puede ser Jaime Nebot. El temperamento duro, rígido, tipo Férez Cordero, digamos, habiendo una distancia en una multiplicidad de aristas de el desaparecido expresidente de la República, entiendo que Nebot sí destaca por su carácter, y este momento para una solución de la economía, especialmente, la gente pasaría revista a los antecedentes. Termine usted, claro, si estamos coincidiendo. A sus antecedentes de hombre que hace y soluciona. Y yo creo que también es un Jaime Nebot diferente al Jaime Nebot en su primera campaña electoral presidencial. Es un hombre asentado, es un hombre que ya ha trabajado, que ya está maduro, digamos. Ya es un hombre que está sentado, ya no tiene los impulsos propios que a veces cuando somos jóvenes nos llevan a hacer cosas que más tarde lamentamos, como fue el incidente que tuvo, el único incidente que sale siempre en campaña, que es el que tuvo en el legislativo. Pero sí creo que Nebot puede despertar en la población puede tener una imagen de alguien que puede solucionar un conflicto. Y eso puede ser, en el caso de él, puede ser un asset, un valor para entrar en una campaña electoral. Pero también, él también estará sujeto, como cualquier otro candidato, a cómo esté la economía en el 2016. ¿No? Porque si, supongamos, el presidente, démosle una carta de crédito, digamos, al presidente de la República. Él mismo soluciona el problema. Si el 2016 lleva adelante, no pasa nada, el Ecuador está bien, no hay desempleo, la plata alcanza, todo bien, seguramente se va a reeleccionar, se ha hecho bien las cosas. Pero eso digo, también todos los demás candidatos estarán sujetos de alguna manera a cómo vaya la economía. Sí. Como digo, a un candidato también como puede ser potente Jaime Nebot. Yeah. Guillermo Lasso. Yo creo que en eso, primero recordemos lo que ya pasó con Guillermo Lasso. Tuvo una participación presidencial, creo que haber tenido más o menos el 25-28% de los votos, perdón, no recuerdo bien. 27. Cifras. Sí. Yo estoy con tanta cifra que uno la deja, a veces, pero estamos, pongamos 25-28%, ya tuvo un caudal de votos interesantes. ¿Qué le queda hacer a Guillermo Lasso? Creo que primero consolidar lo que tuvo, porque hay que recordar que esos votos no fueron pro Guillermo Lasso, sino fue un nicho en el electorado que ocupó una candidatura como la de Guillermo Lasso. El análisis correcto de esa elección le puede dar potencia a una candidatura de Lasso, que todavía no ha conseguido no ha conseguido tener un bastión importante que le consolide, como en el caso de Nebot Guayaquil. ¿Sí? Entonces yo creo que es una candidatura en construcción. Creo que todavía es una candidatura en construcción. Todo, sí, porque nos queda todavía un año importante. Nos queda el 2016, que creo que va a ser trascendental, sobre todo en Ecuador, que tiene mucha movilidad, digamos, de un mes a otro, y dependiendo de lo que pase en el 2016. Pero creo que Lasso sigue siendo una candidatura en construcción. Ha lanzado ya una propuesta, diría yo, un tanto conservadora a la población, y creo que como él se comunique en el 2016 con los electores, le puede dar también una posibilidad de tener una candidatura potente. Me parece que hay que complementar el tema y casi llegaríamos, porque yo no quiero mencionar, ya hablamos del alcalde de Quito, su decisión que fue ya conocida por la población ecuatoriana esta víspera, o ahora, no, ayer fue, ¿no? Ayer fue esa entrevista. Falta algo en Alianza País. Si es que, por ejemplo, les va tan mal al dueto, la quemazón entre el presidente y el vicepresidente, salvo que tome
a su cargo el vicepresidente con una renuncia del presidente Correa. Se queda el vicepresidente de la República, quien dice, yo no voy a tomar en cuenta el lado ideológico de la cuestión y técnicamente voy a hacer un arreglo a esta situación de conformidad con lo que la técnica macroeconómica y fiscal me señala, porque el problema es eminentemente económico. Me voy al fondo, etcétera, etcétera. Soluciona el problema. Por el hecho de haberse quedado a cargar el muerto, perdonen los oyentes y el invitado, por a cargar el muerto, a bailar con la más fea, y sale airoso de ese desafío, yo creo que el vicepresidente tendría también una clarísima opción de que lo repitan. ¿Habría esa posibilidad? Sí, a ver, yo creo que lo relijan, ¿no? Claro, que el vicepresidente Glass, ¿no es cierto? Glass, sí. Él ha venido trabajando bastante, por una candidatura presidencial. Un curso permanente por imitar la voz del presidente. Y yo creo que si es que al gobierno le va bien, tienen todos los candidatos del gobierno una posibilidad aceptable. Creo que en eso el vicepresidente Jorge Glass, inclusive Lenin, claro, Lenin, todo, o sea, porque pueden hacer, y teniendo un gran elector, si es que van las cosas bien, como Rafael Correa, puede pasar. Pero yo creo que hay también que mencionar otros nombres que me parecen a mí interesantes. Yo viendo en esto, Alianza País. No de Alianza, de las candidaturas en general. Ya. Yo no le descuidaría mucho a Dalo Bucaram. Es un hombre joven, no es como su padre, puede apelar a un electorado joven. El partido roldosista de Dalo Bucaram ya no existe, él puede tener una entrada interesante en el escenario. Digo porque todas esas posibilidades en una consultoría se tiene que analizar, entendiendo que no hay enemigo chico. ¿Y por qué digo esto? Porque si no recordemos la misma elección de Rafael Correa. Cuando comenzó la campaña electoral, Rafael Correa era conocido por el 30% de la población. Entra a segunda vuelta de una manera inesperada por todos los actores. Álvaro Noboa, que es otro de los que va a competir, le llevaba 25 puntos encima a Rafael Correa. Y ahora Rafael Correa es presidente durante 9 años. Digo eso como para ir viendo qué es lo que pasa en la política. Que nada está previsto. Que todos, un Ramiro González, con Alianza, veamos cómo se comportan en el 2016, cómo van montando. ¿Qué va a pasar con el movimiento indígena? ¿Qué pasa con los partidos de izquierda, que son más estructurados y más a la vieja usanza, como decía yo, a las prácticas de la política del siglo XX? ¿Qué pasa con la intervención de un Enrique Ayala Mora? Todos esos factores en conjunto, sí, porque no todas las sumas suman. Muchas veces las sumas restan. Y eso hay que tener cuidado. No se trata de poner a todos los gatos en un solo saco, porque se pelean. Y eso hace imposible que se trabaje. Entonces, yo creo que una ingeniería inteligente sobre el proceso electoral, con todos los actores que están, pueden dar un resultado interesante. Y, como digo, siempre hay la posibilidad de que cualquier actor, en un momento determinado, con un mensaje adecuado, pueda dar un impacto en la población y tener éxito electoral. Se van a sumar los gatos este enero, hasta mediados de febrero, fecha en la que aspiro tenerlo por acá nuevamente a Informe Confidencial. La orden. Santiago, muchísimas gracias.